Irma Lozano, una estrella en el firmamento del cine mexicano, brilló intensamente, pero detrás de las luces y el glamour, su vida era un torbellino de tragedias. 2 matrimonios rotos, la desgarradora pérdida de su primer hijo, y un padre que nunca aprobó su éxito. ¿Cómo puede alguien que parece tenerlo todo caer en la oscuridad más profunda? En el apogeo de su carrera, Irma se enfrentó a un diagnóstico devastador: cáncer. La misma enfermedad que había arrebatado a su hijo. La pregunta que la atormentaba era: ¿por qué yo? En su mente, la lucha no solo era contra la enfermedad, sino contra los fantasmas de su pasado. Cada tratamiento era un recordatorio de lo que había perdido. Cada sesión de quimioterapia, un eco de su dolor. Mientras su cuerpo se debilitaba, su espíritu se debatía entre la esperanza y la desesperación. Irma se preguntaba si había hecho lo suficiente en su vida. ¿Había amado lo suficiente? ¿Había luchado lo suficiente? La presión de ser una figura pública la consumía. La imagen de la actriz perfecta se desmoronaba, dejando al descubierto a una mujer vulnerable y asustada. En una de sus últimas entrevistas, Irma reveló un secreto que la había atormentado durante años. Había sentido que su éxito había llegado a un precio demasiado alto. La culpa la perseguía. ¿Era su carrera la razón de su sufrimiento? ¿Había sacrificado a su familia por el brillo de la fama? La lucha interna era palpable. Mientras el cáncer avanzaba, Irma se enfrentó a una decisión crucial. ¿Debería seguir luchando o rendirse? La vida le había enseñado que la lucha era parte de su esencia, pero el dolor era abrumador. En su mente, la batalla no solo era física, sino también emocional. La presión de ser un ícono la había llevado a un punto de quiebre. Cada día se convertía en una batalla. Las miradas de admiración se transformaban en susurros de compasión. Irma se sentía atrapada en una red de expectativas. La pregunta que la atormentaba era: ¿qué pasará con mi legado? Su vida había sido un escenario, pero ahora se sentía como una actriz en un drama trágico. La historia de Irma es un recordatorio de que detrás de cada sonrisa puede haber un dolor oculto. La lucha contra el cáncer no solo es física, sino también emocional. La vida de una estrella puede parecer perfecta, pero la realidad es mucho más compleja. En su lecho de muerte, Irma reflexionó sobre su vida. ¿Había tomado las decisiones correctas? ¿Había amado lo suficiente? La lucha por encontrar respuestas la consumía. La vida es un escenario, y cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. Pero, ¿qué pasa cuando el guión se vuelve oscuro? La historia de Irma Lozano es un viaje a través del dolor, la pérdida y la búsqueda de redención. Una mujer que, a pesar de sus tragedias, nunca dejó de luchar. Pero al final, ¿qué significa realmente el éxito? ¿Es suficiente para llenar el vacío que deja la pérdida? La vida de Irma nos invita a cuestionar nuestras propias decisiones. Nos hace reflexionar sobre lo que realmente valoramos. En un mundo donde el éxito se mide en fama y fortuna, ¿qué pasa con el amor y la familia? La historia de Irma es un espejo que refleja nuestras propias luchas. Mientras nos adentramos en su vida, nos enfrentamos a una pregunta inquietante. ¿Estamos dispuestos a sacrificarlo todo por un sueño? La vida de Irma Lozano es un recordatorio de que, a veces, el precio del éxito puede ser demasiado alto. ¿Estamos listos para enfrentar esa verdad? Irma miraba por la ventana de su habitación en Monterrey. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de sombras en el suelo. Desde pequeña había soñado con ser actriz, pero en su hogar, esos sueños eran considerados frivolidades. Su padre, un hombre de principios rígidos, creía que el arte era un lujo que solo los ricos podían permitirse. Para él, el éxito se medía en dinero y estatus, no en pasiones. Cada vez que Irma mencionaba su deseo de actuar, su padre la miraba con desdén. Las mujeres deben ser prácticas, decía. No puedes vivir de ilusiones. Esa frase resonaba en su mente como un eco constante. ¿Era realmente una ilusión su sueño? ¿O era su padre, quien no podía ver más allá de su propia realidad?
La presión de su familia la envolvía como una niebla densa. Su madre, aunque más comprensiva, no se atrevía a desafiar la autoridad. Irma se sentía atrapada entre dos mundos, el de sus sueños y el de las expectativas. Cada día, su deseo de actuar se convertía en un peso más difícil de llevar. La lucha interna crecía. ¿Debía seguir su corazón o conformarse con lo que se esperaba de ella? Un día, mientras ensayaba frente al espejo, se dio cuenta de que no solo estaba interpretando un papel, estaba buscando su propia voz, pero cada vez que se miraba, la imagen de su padre aparecía en su mente, recordándole que no era suficiente. ¿Qué diría él si me ve?, pensaba. Esa pregunta la atormentaba. La búsqueda de aprobación se convirtió en su sombra, siempre presente, siempre opresiva. Irma comenzó a escribir en un diario. En sus páginas desnudaba su alma. Hablaba de sus miedos, de sus anhelos, de la rabia que sentía hacia su padre. Cada palabra era un grito ahogado, pero también era un refugio. En ese espacio privado podía ser quien realmente era. Sin embargo, la realidad siempre la esperaba al final del día. La mirada de su padre, la desaprobación en su voz, la hacían dudar de sí misma. La presión aumentó cuando su padre decidió que era hora de que Irma se preparara para un futuro real. La inscribió en una carrera de administración de empresas. «Esto te dará estabilidad», le dijo. Irma sintió que su corazón se rompía. ¿Estabilidad? ¿A costa de sus sueños? La lucha se intensificaba. Cada clase era un recordatorio de lo que había dejado atrás. La actuación se desvanecía en su mente, como un susurro que se perdía en el viento. Una noche, mientras caminaba por las calles de Monterrey, vio un cartel de audición para una obra de teatro. Su corazón latió con fuerza. Era una oportunidad. Pero la voz de su padre resonó en su mente. «No pierdas el tiempo». Irma se detuvo. ¿Qué era más importante? ¿El miedo a decepcionarlo o la posibilidad de ser feliz? La decisión la consumía. La lucha entre el deber y el deseo la desgastaba. Finalmente, decidió asistir a la audición. El día llegó y su estómago estaba lleno de mariposas. Se miró en el espejo una vez más, esta vez con determinación. «Soy más que lo que él quiere que sea», se dijo. Pero al entrar al teatro, la ansiedad la invadió. Las miradas de los otros aspirantes la hicieron dudar. ¿Era realmente buena? ¿Podía competir con ellos? Cuando llegó su turno, se sintió pequeña. Pero al comenzar a actuar, algo cambió. La magia del escenario la envolvió. Por un momento, olvidó a su padre, sus expectativas, su miedo. Solo existía ella y su personaje. La ovación al final fue un bálsamo para su alma. Pero al salir, la realidad la golpeó de nuevo. La sonrisa de su padre no es la aprobación que tanto anhelaba, seguía siendo un espejismo. Esa noche, Irma se sentó en su cama, el diario abierto frente a ella. La pregunta seguía atormentándola. ¿Qué es más importante, su amor o su libertad? La lucha interna no había terminado. La búsqueda de aprobación se entrelazaba con su deseo de ser auténtica. ¿Podría encontrar un equilibrio? ¿O tendría que elegir entre su familia y sus sueños? La respuesta seguía siendo un misterio, pero una cosa era clara: su viaje apenas comenzaba. Irma siempre había soñado con el estrellato. A los 19 años, su vida cambió de la noche a la mañana. Las luces brillantes, los aplausos ensordecedores y la fama la envolvieron como un manto. Pero detrás de esa fachada de éxito había un campo de batalla emocional. Su primer matrimonio con José Alonso se convirtió en una lucha constante. José era carismático, pero también posesivo. Desde el principio, Irma sintió que su vida se deslizaba entre sus dedos. Las inseguridades comenzaron a florecer en su mente. Era suficiente. Podía ser la estrella que todos esperaban, mientras su esposo la miraba con desdén. Cada vez que ella brillaba en el escenario, él se oscurecía en la sombra. Las noches eran las más difíciles. Irma se despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo el peso de la duda. José
A su lado, parecía un extraño. Su mirada, una mezcla de amor y celos, la perseguía. ¿Por qué no podía ser feliz por ella? La pregunta la atormentaba. La fama la había elevado, pero también había creado una grieta en su... Un día después de un evento exitoso, Irma llegó a casa con una sonrisa radiante. José la recibió con un silencio helado. ¿Por qué no me dijiste que te aplaudieron tanto? Su voz era un susurro cargado de resentimiento. Irma sintió un escalofrío. ¿Por qué tenía que justificar su éxito? Las inseguridades de José se manifestaban en celos. Cada vez que ella recibía un elogio, él se cerraba más. Irma intentó hablar, pero las palabras se desvanecían en el aire. La comunicación se convirtió en un campo minado. Cada frase podía detonar una explosión emocional. Las discusiones eran intensas. Irma se sentía atrapada entre su amor por José y su deseo de brillar. Era egoísta querer ser feliz. La culpa la consumía. En su mente, la imagen de una mujer exitosa se mezclaba con la de una esposa fallida. La presión era abrumadora. Un día, mientras se preparaba para una gala, Irma se miró al espejo. La mujer que veía reflejada era una extraña. El maquillaje no podía ocultar la tristeza en sus ojos. ¿Quién era ella realmente? La fama había cambiado su vida, pero también había revelado las grietas en su matrimonio. José entró en la habitación. Su mirada era fría. ¿Vas a seguir con esto? ¿Con tu vida de estrella? La pregunta resonó en el aire. Irma sintió que el mundo se desmoronaba. Debía elegir entre su carrera y su amor. La lucha interna la desgastaba. Las semanas pasaron, y la tensión aumentó. Irma se encontraba en el escenario, pero su mente estaba en casa. Cada aplauso era un recordatorio de lo que estaba en juego. La fama la había elevado, pero también había creado un abismo entre ella y José. Una noche, después de un espectáculo, Irma recibió un mensaje de un admirador. Eres increíble. Nunca dejes de brillar. Las palabras la hicieron sonreír, pero también la llenaron de culpa. ¿Por qué necesitaba la validación de otros? La inseguridad la devoraba. José la esperaba en casa. Su mirada era un mar de emociones. ¿Te gusta más ser famosa que ser mi esposa? La pregunta la golpeó como un puñetazo. Irma sintió que aire se le escapaba. ¿Cómo podía responder? La verdad era dolorosa. La lucha entre su identidad como artista y su rol como esposa se intensificaba. Irma se sentía como un péndulo, oscilando entre dos mundos. La fama la había transformado, pero también había expuesto sus vulnerabilidades. Una noche, mientras miraba las estrellas, Irma se preguntó si alguna vez podría encontrar un equilibrio. ¿Podía ser la mujer que José necesitaba y la artista que soñaba ser? La respuesta parecía inalcanzable. La presión de ser perfecta la aplastaba. El conflicto interno se convirtió en un eco constante. Irma sabía que debía tomar una decisión. Pero, ¿cómo elegir entre el amor y la pasión? La lucha por su identidad la consumía. La fama había traído luz, pero también sombras. En su corazón una pregunta persistía. ¿Podría encontrar la paz en medio del caos? La respuesta se desvanecía en la bruma de sus inseguridades. Irma se encontraba en una encrucijada, y el camino hacia adelante era incierto. La batalla entre su vida personal y profesional apenas comenzaba. La habitación estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave susurro del viento que entraba por la ventana entreabierta. Las paredes, una vez llenas de risas y sueños, ahora parecían absorber el dolor. Ana se sentó en la cama, mirando el pequeño cesto vacío que había estado preparado para su hijo. La pérdida de su primer hijo fue un golpe devastador. Un vacío que no podía llenar con palabras ni con lágrimas. Cada rincón de la casa le recordaba a él, a su risa, a sus pequeños pies que apenas comenzaban a caminar. La tristeza se había convertido en una sombra que la seguía a todas partes. José, su esposo, intentaba consolarla, pero cada intento parecía un eco lejano. La conexión que una vez compartieron se había vuelto frágil, como un cristal a punto de romperse. Ana se preguntaba si alguna vez podría volver a ser madre. La idea de un nuevo embarazo la aterraba y la emocionaba al mismo tiempo. ¿Era justo intentar de nuevo? ¿Podría soportar otra pérdida? La culpa la consumía. Sentía que al desear un nuevo hijo,
Estaba traicionando la memoria de su primer hijo. Era un dilema moral que la mantenía despierta por las noches. José, por su parte, parecía haber encontrado una forma de seguir adelante. Se sumía en el trabajo, tratando de olvidar el dolor. Pero Ana sabía que él también luchaba. A veces, la veía mirar al vacío, perdido en sus pensamientos. La tristeza los había distanciado, creando un abismo entre ellos. Ana anhelaba que él la entendiera, que pudiera ver su lucha interna, pero cada vez que intentaba hablar, las palabras se quedaban atascadas en su garganta. Un día, mientras revisaba algunas fotos antiguas, Ana se detuvo en una imagen de su hijo. Su sonrisa iluminaba la habitación. En ese momento, una ola de emociones la abrumó. La tristeza, la culpa y el deseo se entrelazaron en su corazón. ¿Era posible amar a otro niño sin olvidar al que había perdido? La pregunta la atormentaba. La idea de un nuevo comienzo parecía un acto de traición. Ana decidió hablar con José. Se sentaron en la sala. El aire tenso entre ellos. Ella comenzó a compartir sus sentimientos, su miedo a perder de nuevo. José la escuchó en silencio. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y dolor. Pero cuando Ana mencionó la posibilidad de intentar ser madre otra vez, la expresión de José cambió. Su rostro se tornó serio, como si una tormenta se estuviera gestando en su interior. ¿Y si perdemos a otro?, preguntó José, su voz temblando. Ana sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Esa pregunta resonó en su mente, como un eco que no podía silenciar. La posibilidad de perder nuevamente era un monstruo que acechaba en la oscuridad. Pero, ¿podía vivir con el miedo? ¿Podía renunciar a su deseo de ser madre por el temor a la pérdida? La conversación se tornó tensa. Ana sintió que cada palabra que decía era un paso más hacia el abismo. José, por su parte, parecía estar construyendo muros a su alrededor. La distancia entre ellos se hacía más palpable. Ana se dio cuenta de que su lucha no era solo con el dolor de la pérdida, sino también con la necesidad de ser comprendida. La falta de comunicación se convirtió en un monstruo que devoraba su relación. Las noches se volvieron interminables. Ana se despertaba en medio de la oscuridad, el corazón acelerado. Se preguntaba si alguna vez encontrarían un camino juntos. La culpa la mantenía prisionera. ¿Era egoísta querer un nuevo hijo? ¿O era un acto de amor hacia el que había perdido? La lucha interna la desgastaba. Cada día era una batalla entre el deseo y el miedo. Un día, mientras paseaba por el parque, vio a una madre con su bebé. La risa del niño resonaba en sus oídos, como un canto lejano. Ana sintió una punzada en el corazón. La vida seguía, pero ella se sentía atrapada en un ciclo de dolor. La imagen de esa madre la persiguió. ¿Podría ella ser esa madre algún día? La pregunta la atormentaba, pero también la impulsaba a buscar respuesta. Ana sabía que debía enfrentar sus miedos. La vida era un riesgo, y el amor siempre conllevaba la posibilidad de perder. Pero, ¿podría arriesgarse a amar de nuevo? La lucha por encontrar la respuesta la llevó a un punto de quiebre. La necesidad de sanar, de volver a sentir, se convirtió en su motor. La búsqueda de la esperanza se entrelazó con su dolor, creando un camino incierto pero necesario. La decisión de hablar con José nuevamente se convirtió en su prioridad. Sabía que debían enfrentar juntos sus miedos. La conexión que una vez tuvieron merecía una segunda oportunidad. La lucha por ser madre nuevamente no solo era suya, sino de ambos. La esperanza comenzaba a florecer en medio de la tristeza. Y Ana se dio cuenta de que, aunque el camino sería difícil, no estaba sola. Irma miraba por la ventana. El cielo gris reflejaba su estado de ánimo. La lluvia caía con fuerza, como si el mundo exterior compartiera su dolor. Su corazón latía con una mezcla de tristeza y rabia. ¿Por qué siempre terminaba en la misma situación? Se había prometido a sí misma que no volvería a sufrir. Pero aquí estaba,
Otra vez. Omar, su segundo esposo, había sido un rayo de esperanza. Al principio todo parecía perfecto. Las risas, las promesas, los sueños compartidos. Pero la realidad se desmoronó rápidamente. Las mismas mentiras, las mismas traiciones. Irma se sentía atrapada en un ciclo del que no podía escapar. ¿Por qué buscaba amor en lugares equivocados? La imagen de Omar, sonriendo y encantador, se desvanecía en su mente. Recordaba las noches en que él prometía ser diferente, que nunca la haría sufrir. Pero las promesas se convirtieron en ecos vacíos. La infidelidad la golpeó como un puñetazo en el estómago. La traición era un veneno que se filtraba en su vida, y ella no sabía cómo detenerlo. Irma se preguntaba si había algo en ella que atraía a hombres deshonestos. Era su necesidad de amor tan desesperada que ignoraba las señales. Cada vez que un nuevo amor llegaba, su corazón se llenaba de esperanza. Pero esa esperanza siempre se convertía en desilusión. La culpa la consumía. ¿Era su culpa? ¿Era su destino? Mientras la lluvia seguía cayendo, Irma recordó a su primer esposo. La traición de él había dejado cicatrices profundas. Había creído que Omar era la respuesta a sus oraciones. Pero ahora se sentía más sola que nunca. La soledad era un monstruo que la acechaba. Y cada vez que intentaba acercarse a alguien, el monstruo se hacía más fuerte. La casa estaba en silencio. Solo el sonido de la lluvia rompía la monotonía. Irma se levantó y caminó hacia el espejo. Se miró a sí misma, buscando respuestas en sus propios ojos. ¿Qué había hecho mal? ¿Por qué no podía encontrar un amor verdadero? La imagen que veía no era la de una mujer fuerte, sino la de una víctima atrapada en su propia historia. El reflejo le devolvía una mirada de desesperación. Irma sintió que su corazón se rompía un poco más. La lucha interna era feroz. Por un lado, quería seguir buscando el amor, pero por otro, temía que nunca encontraría lo que deseaba. La pregunta la atormentaba. ¿Era el amor un lujo que nunca podría permitirse? Las horas pasaron y la lluvia no cesaba. Irma se sentó en el sofá, rodeada de recuerdos. Las fotos de momentos felices con Omar la miraban desde la mesa. Pero ahora, esas imágenes eran solo sombras de lo que había sido. La risa se había desvanecido, y el amor se había convertido en un recuerdo doloroso. La mente de Irma viajaba a momentos pasados, recordaba las promesas de Omar, las palabras dulces que ahora sonaban huecas. La traición había dejado un vacío que no podía llenar. Se preguntaba si alguna vez podría confiar en alguien de nuevo. La idea de abrir su corazón a otro hombre la aterraba. ¿Y si la traición volvía a repetirse? El conflicto interno la desgastaba. Irma sabía que debía tomar una decisión. Debería dejar a Omar y enfrentar la soledad. O debería aferrarse a la esperanza de que él cambiaría. La lucha entre el amor y el miedo la mantenía despierta por las noches. La incertidumbre era un compañero constante. Finalmente, Irma se dio cuenta de que no podía seguir así. Necesitaba encontrar su propia voz, su propia fuerza. La búsqueda del amor no podía ser su única razón de vivir. Tenía que aprender a amarse a sí misma primero. La idea la asustaba, pero también la llenaba de una nueva esperanza. Quizás, solo quizás, el amor verdadero comenzaba dentro de ella. Con esa revelación, Irma sintió que la lluvia comenzaba a cesar. El cielo gris empezaba a despejarse, y una luz tenue se filtraba a través de las nubes. Era un pequeño rayo de esperanza, un recordatorio de que, aunque el camino fuera difícil, había una salida. La lucha no había terminado, pero ahora tenía un nuevo propósito. Irma estaba lista para enfrentar su verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Irma miraba por la ventana. El sol se filtraba a través de las cortinas, creando un juego de luces y sombras en la habitación. Era un día como cualquier otro, pero en su interior, una tormenta se desataba. El diagnóstico había llegado como un ladrón en la noche, robándole la tranquilidad. Cáncer. La palabra resonaba en su mente,
Un eco aterrador que no podía silenciar. Cada día, el espejo le devolvía una imagen que no reconocía. Su cuerpo, una prisión de dolor y debilidad, pero su espíritu, ese seguía luchando. ¿Hasta dónde podría llegar su fortaleza? Esa pregunta la atormentaba. La vida le había enseñado a ser fuerte, a enfrentar adversidades. Pero esta vez, el enemigo era invisible y letal. Irma recordaba su infancia. Creció en un barrio humilde, donde cada día era una batalla. Su madre, una mujer valiente, le enseñó que la vida no siempre es justa. La verdadera fuerza se mide en los momentos difíciles, le decía. Ahora Irma se preguntaba si realmente había aprendido esa lección. ¿Era suficiente su determinación para enfrentar lo que venía? Las visitas al hospital se convirtieron en su nueva rutina. Cada sesión de quimioterapia era un recordatorio de su fragilidad. El olor a desinfectante, el sonido de las máquinas, todo la envolvía en una atmósfera de desesperanza. Pero en medio de esa oscuridad había destellos de luz. Las sonrisas de los enfermeros, las palabras de aliento de otros pacientes. ¿Podía encontrar fuerza en ellos? ¿O solo era una ilusión? Una noche, mientras la luna iluminaba su habitación, Irma se enfrentó a su mayor miedo. La idea de dejar a su familia, de no estar ahí para su hija, la desgarraba. ¿Cómo podría decirles adiós? La culpa la invadía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había sido la madre que su hija merecía? Las lágrimas caían silenciosas, como un río que no podía detener. En esos momentos de soledad, Irma se preguntaba si había vivido plenamente. ¿Había perseguido sus sueños? ¿O se había conformado con lo que la vida le ofrecía? La lucha interna era feroz. La vida le había dado oportunidades, pero también le había quitado. ¿Era justo que ahora, en sus últimos días, se sintiera tan perdida? Un día, mientras miraba un álbum de fotos, se dio cuenta de que cada imagen contaba una historia. Risas, abrazos, momentos de felicidad. Pero también había sombras, decisiones que la habían llevado a este punto. ¿Había sido egoísta al priorizar su carrera sobre su familia? Esa pregunta la atormentaba. La culpa se convertía en un peso insoportable. Irma decidió que no podía dejar que el miedo la consumiera. Comenzó a escribir cartas para su hija, palabras de amor, de esperanza. Quería que supiera que, a pesar de todo, siempre estaría con ella. Cada letra era un acto de valentía. En medio de su sufrimiento, encontró una forma de dejar un legado. ¿Era eso suficiente para redimir su alma? Las semanas pasaron, y la enfermedad avanzaba. Irma se sentía más débil, pero su determinación crecía. Cada día era una batalla, pero también una oportunidad para reflexionar. ¿Qué significaba realmente vivir? ¿Era solo existir, o había algo más profundo? La vida le había enseñado que el amor y la conexión eran lo más importante. En sus últimos días, se aferró a esa verdad. Un día, mientras el sol se ponía, Irma miró al horizonte. La belleza del atardecer la llenó de paz. En ese momento comprendió que la vida no se mide por la cantidad de días, sino por la calidad de los momentos. La lucha no había sido en vano. Había amado, había reído, había vivido, y aunque el cáncer la había debilitado, su espíritu seguía intacto. Irma cerró los ojos sintiendo la brisa suave en su rostro. La tormenta interna comenzaba a calmarse. Había enfrentado su mayor desafío, y aunque el final se acercaba, sabía que había dejado una huella en el corazón de su hija. La vida era un regalo, y ella había aprendido a valorarlo en su esencia más pura. ¿Era suficiente? Quizás. Pero en su corazón sabía que había luchado con todo lo que tenía. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. La vida de Irma Lozano es un viaje a través de la adversidad. Desde pequeña aprendió que el éxito no se regala. Cada paso que dio estuvo marcado por sacrificios y decisiones difíciles. Pero, ¿a qué costo? Esa es la pregunta que la atormenta. Irma creció en un barrio donde las oportunidades eran escasas.
Su madre trabajaba largas horas en una fábrica, mientras su padre luchaba contra la adicción. La casa siempre estaba llena de ruido, pero el silencio de la desesperanza era ensordecedor. Irma miraba a su alrededor y sentía que el mundo se le cerraba. ¿Cómo podría escapar de esa vida? A pesar de las circunstancias, Irma era una estudiante brillante. Se sumergía en los libros, buscando respuestas en las páginas. Cada historia que leía le daba un poco de esperanza. Pero esa esperanza venía acompañada de una carga. La presión de tener éxito era abrumadora. ¿Podría realmente cambiar su destino? Con el tiempo, Irma logró una beca para una universidad prestigiosa. Era su oportunidad. El miedo la seguía. ¿Sería suficiente? ¿Podría soportar la presión de ser la primera en su familia en graduarse? Cada examen, cada proyecto, se convertía en una batalla interna. La voz de la duda resonaba en su mente. ¿Y si fracasas? En la universidad vio a personas que la inspiraron. Amigos que compartían sus sueños y temores, pero también se encontró con la envidia y la competencia. La lucha por destacar se intensificó. Irma se preguntaba si había perdido su esencia en el camino. ¿Era el éxito realmente lo que deseaba, o solo una forma de escapar de su pasado? Una noche, mientras estudiaba, recibió una llamada. Su madre había sido hospitalizada. El mundo de Irma se desmoronó. Se sintió atrapada entre dos mundos, su ambición y su familia. ¿Cómo podría concentrarse en sus estudios cuando su madre necesitaba su apoyo? La culpa la consumía. Era egoísta, por querer seguir adelante. Decidió regresar a casa. Pasó días en el hospital, sosteniendo la mano de su madre. En esos momentos, Irma comprendió la verdadera lucha. No era solo su historia, sino la de su familia. Cada lágrima, cada sacrificio, había sido un ladrillo en la construcción de su futuro. Pero, ¿valía la pena si eso significaba renunciar a sus sueños? La presión aumentaba. Irma se sentía dividida. La universidad la llamaba, pero su corazón estaba con su madre. En una conversación sincera, su madre le dijo: Irma, no dejes que el miedo te detenga. Tu vida es tuya. Lucha por lo que quieres. Esas palabras resonaron en su mente, pero la pregunta persistía. ¿Podría realmente tenerlo todo? Finalmente, Irma tomó una decisión. Regresó a la universidad, pero no sin un cambio de perspectiva. Comenzó a ver su éxito no solo como un logro personal, sino como un homenaje a su familia. Cada examen, cada logro, era un paso hacia un futuro mejor para todos. La lucha no se detendría, pero ahora tenía un propósito más grande. A medida que avanzaba en sus estudios, Irma se convirtió en un símbolo de esperanza para otros. Compartía su historia, inspirando a quienes enfrentaban desafíos similares, pero la batalla interna nunca desapareció. La pregunta seguía acechando. ¿Es suficiente lo que hace? El día de su graduación llegó. Irma se paró en el escenario. Rodeada de aplausos, miró a la multitud y vio a su madre sonriendo. En ese momento, comprendió que el éxito no se mide solo en logros, sino en el amor y el sacrificio que hay detrás. La lucha había valido la pena. Sin embargo, la vida no se detiene. Irma sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La presión de ser un modelo a seguir, de no decepcionar a quienes la apoyaron, era abrumadora. ¿Podría manejarlo? La historia de Irma Lozano es un recordatorio de que detrás de cada éxito hay una historia de lucha. Una lucha que nunca termina, pero que siempre vale la pena. Si te ha conmovido su historia, suscríbete para más relatos que inspiran y conmueven. La vida está llena de historias como la de Irma, y cada una de ellas merece ser contada.